Buenos días otra vez a todos. Bueno, voy a ser escueto y como la sesión de hoy hay mucho que hablar y hay mucho que comentar sobre el tema de apertura y cierre de pared abdominal y luego toda la fase de la segunda mesa de la hernia inguinal. Bueno, yo voy a dar 4 o 5 pinceladas, porque esto yo creo que más o menos lo sabemos todos, lo conocemos todos, pero bueno, yo creo que os va a servir un poco para repasar conceptos, ¿no? Es de sentido común pensar que para una incisión adecuada la tenemos que adecuar, aunque me repita, a la patología a tratar, es decir, también a la anatomía quirúrgica de la región y, como no, al tipo de procedimiento, o al tipo de reparación o al tipo de intervención que vamos a realizar, ¿vale? Es un poco el sentido común, pero bueno, no siempre ese sentido común se presenta a la hora de la práctica, ¿no? Porque también tenemos que valorar las características innatas del paciente, sobre todo asociado a las patologías asociadas a existencia de cicatrices previas, a existencia de mallas previas que puedan distorsionar por dónde podemos entrar como acceso a la cavidad abdominal e incluso a la existencia de alteraciones de pared como la presencia de estomas o de fístulas o, como no, de hernias. A gran modo podríamos resumir como consejos para una buena elección de la incisión, como no centrada en la patología a tratar, adecuada en tamaño, es decir, es preferible comenzar con una pequeña incisión que exponga el campo y a medida que vaya avanzando el procedimiento y la buena exposición que podamos tener de la patología a tratar, ya luego dará tiempo a ampliarlo, ¿de acuerdo? Muchas veces, en ese sentido, yo he pecado también de residente en hacer grandes incisiones y luego pensar que has podido solucionar el cuadro con una apertura aponeurótica muy pequeña y te ha sobrado prácticamente la incisión de piel que te podías haber ahorrado, ¿no? Pues bueno, en ese sentido es bueno sentarse a pensar antes de practicar la incisión. Y, cómo no, elegir la menos eventrógena, porque una de las cosas que aprenderemos aquí es que incisiones que creíamos que eran muy poco eventrógenas son más que otras, ¿de acuerdo? Para hacer un breve repaso de las incisiones, ya conocéis que pueden ser verticales, transversas u oblicuas. Centrándonos en la laparotomía media, que es la incisión más frecuente, aporta muchas ventajas. Sobre todo el acceso ilimitado a la cavidad abdominal, tenemos muy buen campo de exposición. Este campo de exposición es muy beneficioso cuando hacemos una cirugía de control de daños, porque podemos ver toda la cavidad abdominal, podemos ampliar tanto hacia arriba como hacia abajo, y existe una mínima lesión, porque en la zona donde está situada prácticamente no hay planos vasculares, ni hay vasos, ni hay nervios, etcétera, ¿vale? Por tanto, es una incisión muy limpia, y como no una incisión rápida, una incisión que se nos ha presentado en emergencias o en urgencias de tener que operar un paciente que está inestable, que se ha chocado y tenemos que meterlo tipo traumatismo abdominal y es practicada prácticamente en un minuto tenemos ya un acceso a la cavidad abdominal, ¿de acuerdo? Pero quizás es la más eventrógena de todas, es decir, tiene una incidencia muy alta de hernia incisional, prácticamente hasta el 20% en las series. Eso es una cosa que choca, ¿no? Porque yo recuerdo hace tiempo, antes de centrarnos en estudiar el cómo son las incisiones y las ventajas que puedan aportar, incluso el cómo se presenta un cierre de pared abdominal correcto, pues es algo que choca, ¿no? Una laparotomía media más eventrógena que una laparotomía oblicua o que una paramedial o tal. Pues efectivamente, hay ya varios estudios que ya lanzan, esto es un metaanálisis ya un poquito antiguo, del 2013, pero que ya se hacen desde estudios que se han recopilado, ya se hace en la odds ratio, en el comparativo, como que en este caso era la incisión transversa, era mucho menos eventrógena que la medial, ¿de acuerdo? Eso se ampara luego en la aparición de las guías clínicas que el doctor Ortiz luego nos repasará hacia el cierre de pared, donde se constata con una evidencia muy fuerte que mientras sea posible tenemos que evitar o tenemos que huir un poco de las incisiones medianas, que es preferible las no medianas, ¿de acuerdo? Dentro de lo posible, claro. Si nos vamos a repasar ahora la laparotomía paramediana, son mucho menos usadas que la laparotomía media o que la incisión media. Requiere un mayor tiempo quirúrgico porque ya estamos atravesando varios planos musculares y provoca un acceso o permite un acceso un poco más limitado de la cavidad abdominal que una laparotomía media, ¿de acuerdo? Tenemos
varios tipos, pero yo he centrado la charla en medial y en lateral. Si repasamos la laparotomía paramediana o la incisión paramediana medial, tenemos que es fundamental practicarlo a nivel medial, cercano a la línea media, a diferencia de la lateral. Y en ese sentido aquí tenéis como repaso todos los, ya como ha comentado la compañera antes en la anatomía, todos los planos con los que nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Luego es fundamental cerrar esos planos, como veremos luego. Y hay una muy baja incidencia de ventración, es decir, en principio sería una laparotomía recomendable, bastante recomendable. Si vemos el corte anatómico, pues bueno, sería incidir prácticamente ahí a ese nivel donde veis y separaríamos con los separadores, una vez que abierta la vaina anterior, desplazamos el músculo recto, accedemos a la vaina posterior y ya podemos introducir, ¿de acuerdo? Ese sería el acceso ideal. Hay que diferenciarlo claramente de la laparotomía o de la incisión paramediana lateral. Esta es muy peligrosa y provoca más estragos, sobre todo porque es una incisión que es tan lateral que casi invadimos la línea semilunar. De tal manera que lo que estamos haciendo es que vamos a denervar seguramente el músculo recto ese lado. Y hay una alta posibilidad y una alta probabilidad, como comentábamos ayer en la discusión por la tarde, una muy alta probabilidad de abrir línea semilunar. Por tanto, estás provocando una gran eventración, una alta incidencia de hernia incisional. Y cómo no, aparte de una lesión nerviosa, puedes provocar una lesión vascular, que son los vasos epigástricos, como anteriormente se había repasado. Son esas incisiones que desgraciadamente todavía se siguen practicando y por otros compañeros, y podemos hablar a petit comité a nivel de mi hospital, hay que reorientar un poco a otras especialidades, como por ejemplo urología en mi hospital. En ese sentido hemos dado algunas charlas en vistas a... Es muy importante cómo se abre a nivel de pared abdominal, de cara a las incisiones paramediales que se practican, sobre todo a nivel de nefrectomías, trasplantes renales, etcétera, ¿de acuerdo? Están accediendo o se está accediendo por aquí y estamos abriendo prácticamente línea semilunar y nos cargamos la denervación y los vasos epigástricos que discurren lateralmente a través del recto, ¿de acuerdo? ¿Y qué provoca esto? Pues provoca que si tú no te percatas de esa incisión que tú puedes dejar de enganchar en la sutura, en el cierre, el oblicuo interno y el transverso, se te retraen lateralmente, se te van. Y claro, ¿qué ocurre? Que lo fácil es cerrar en una capa y está cerrando el oblicuo externo, no está cerrando el oblicuo interno ni el transverso. Por tanto, es una incisión eventrógena, muy eventrógena, ¿de acuerdo? Ahí a ese nivel sería. Os pongo unos ejemplos. Bueno, esto es muy importante, yo creo que se va a ir hablando a lo largo de la sesión. Desgraciadamente todavía ocurre así, es decir, el tiempo de cierre no es el tiempo del café, es decir, es muy importante el cierre de pared, como hablaremos luego, ¿no? Fijaros que incisiones provocadas, hernia incisional, esto es lo que hemos visto en la consulta, pacientes derivados de urología, normalmente, veis esas eventraciones laterales, esto ya se comentó y lo comentó el doctor Pus ayer, puso esa foto, de incluso visceraciones. Esto es un artículo que ya Jesús, el doctor Martínez, ya repasó la incidencia de hasta un 24% en la literatura, aunque es muy difícil de cuantificar porque en el trasplante renal normalmente es el nefrólogo el que lleva la pauta, al menos en mi hospital, y muchas veces no se percatan de que exista una hernia incisional. Y como que el que tenga un bulto en la barriga no es tan importante, es un trasplantado, pero bueno, no, eso no se lo toque, eso déjelo, eso, hasta que son grandes, como habéis visto, y se remiten al cirujano de pared, ¿de acuerdo? Fijaros el TAC, es muy significativo. Si vemos en esta parte, mirad cómo se va el oblicuo interno y se va el transverso y nos pega la capa del oblicuo externo. Es decir, se provoca no es una pseudohernia, es una hernia incisional. De tal manera que tenemos como saco herniario, tenemos el oblicuo externo. Sin embargo, está totalmente retraído el interno y el transverso. Esto, con el paso del tiempo, es imposible de acercar otra vez a la línea semilunar, el oblicuo interno y el transverso. Cuando tú te sometes a una reparación de este tipo, lo que tienes que hacer es puentear con una malla a nivel preperitoneal, porque tienes un ojal muscular y retraído totalmente el oblicuo interno y el transverso, y puedes taparlo con el oblicuo externo, ¿vale?
Fijaros que sacos, pero fijaros que eventraciones para neumoperitoneo progresivo. Ahí tenéis el catéter, es decir, son hernias incisionales muy complejas de reparar, como ya dijo ayer el doctor Ortiz, y son con problemas tróficos de la piel por gran complicación a nivel muscular, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, quería incidir mucho en la paramediana lateral, ¿de acuerdo? Si pasáramos a repasar las incisiones transversas, pues bueno, sabéis que siguen las líneas del Langer. Tiene también una posibilidad limitada de ampliar, cuando sobre todo es bilateral, y menor incidencia de eventración también. Recordar que la media es la que tiene mayor, junto a la paramediana lateral, las más eventrógenas, ¿vale? Y bueno, estamos hablando de subcostales bilaterales para este tipo de cirugías, que no me voy a detener, que ya la sabéis. Y en este caso, pues estamos abriendo dos planos, ¿vale? Lo mismo que en la subcostal pura, en la subcostal bilateral, pues estamos abriendo esos planos que, ojo, luego en el cierre tendremos que cerrarlos, Y la Phanestil, que es otra incisión transversa, recordar que, como no, para ginecología, urología, incluso para incisiones de asistencia en la cirugía colorectal mínimamente invasiva, con abordaje mínimamente invasivo, recordar también cómo se debe abrir la apertura en dos planos, recordar que tenemos ahí un hueco, un espacio donde con separadores podemos abrir el recto, no hace falta seccionarlo, y solo se seccionaría si queremos ampliarla, pues nos da posibilidad, pero recordad que se seccionaría el recto a ese nivel, ¿de acuerdo? Y como oblicuas, repasando la subcostal derecha, subcostal izquierda, sabéis también las cirugías y procedimientos más frecuentes. Recordar que también se pueden ampliar a línea media, ¿de acuerdo? O sea, la incisión está de flecha o de semiflecha. Inconvenientes, limitaciones en la exposición, porque nos quedamos muy cerrados en cuanto a ángulo de evidencia o de visión. Esto es importantísimo, ojo, no incidir muy próximo a la costilla, al área costal, porque luego cuando vayamos a cerrar la pared abdominal es muy complicado poder coger un buen haz de aponeurosis si nos hemos pegado mucho a nivel de la última costilla, ¿de acuerdo? Hay menor dolor posoperatorio, que también no cuadra del todo, ¿no? Porque si tenemos en la cabeza un poco la toracotomía, que es muy dolorosa, en este caso a nivel abdominal, aunque estemos unos centímetros por debajo, sí que es verdad que tiene menor dolor posoperatorio. Y, como no, menor tasa de eventración, ¿vale? La apertura por planos ya la conocéis también, tampoco me voy a detener porque ya se ha repasado la anatomía previa. Y lo mismo, incidir en el ojo al cerrar los dos planos que habéis abierto, no cerréis solo uno, ¿vale? El McBurney, que cada vez está más en desuso, al menos en España, yo creo que aquí también, prácticamente más del 90% de las apendicectomías se solventan por abordaje laparoscópico, y bueno, hablar ahora de incisión de McBurney pues choca un poco, ¿no? Es muy poco frecuente, por lo menos en nuestro medio. Es ampliable, es decir, todos tenemos alguna experiencia cuando hemos hecho cirugía abierta, que hemos empezado con una incisión pequeña McBurney y luego hemos podido ampliar porque había que hacer una resección fetal, e incluso se han hecho hemicolectomías derechas por el McBurney, ¿vale? Pero bueno, en ese sentido es una incisión que sí que aporta, que tiene baja tasa de eventración, ¿de acuerdo? Y por último, para acabar, con el incremento de la cirugía mínimamente invasiva, el abordaje laparoscópico, tenemos que tener en cuenta las incisiones de los puertos, las incisiones de los trócares. Ojo, que tienen incidencia de eventración nada significativa, es decir, que sí llegan en series hasta el 5 o 6% de eventración del trócar. En nuestro medio, por ejemplo, es muy frecuente la incidencia de eventración del trócar. Recordar que hay que cerrar los orificios de trócar de 10 milímetros o más, ¿vale? En una simple colecistectomía laparoscópica ya nos encontramos dos, la umbilical y la de hipocondo izquierdo. Sirve para ampliación de extracción de la pieza. Ojo cuando tengamos que ampliar el trócar, cómo ampliamos y cómo cerramos, porque muchas eventraciones son secundarias precisamente a esas ampliaciones que hacemos. Y aunque luego se incidirá bastante, aquí tenéis, bueno, esta es una revisión sistemática que se realizó, que es también muy interesante, del 2011, de Vizgar, y que, bueno, veis ahí como los niveles de evidencia, pues bueno, lo que os he comentado, que por encima de 10 cerrarla, por favor, cerrar el trócar, cerrar la aponeurosis del trócar, y bueno, el tema de la sutura, que luego lo discutiremos y luego lo comentaremos y lo ampliaremos. Para acabar la última diapositiva, repasamos, y lo vamos a ir repasando toda la mañana.
Aquí la mayor evidencia es en laparotomías medias. En laparotomías medias se puede cerrar un plano, se puede practicar una sutura continua. Recordadlo que casi me adelanto si habéis acabado la encuesta, y si no me callo, o si no os tapáis los ojos, la tercera respuesta, y luego la relación 4:1 del cierre de pared, no siempre con small ballets. ¿De acuerdo? Gracias.